Hola mis queridos, hoy es 18 de julio del 2025 y se cumplen 31 años del encubrimiento del atentado a la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Tengo el honor de conocer y ser amigo, creo que él me considera su amigo, periodista, escritor, investigador, experto en la causa AMIA, bueno, y otras subyacentes, porque una cosa es la causa AMIA y después hay otras causas más, ya esto lo va a explicar él. Bueno, Daniel Schnittman, ¿sí? Que es autor del libro AMIA, la traición. Les voy a dejar debajo en descripción un enlace, bueno, para quienes quieran obtenerlo a través de Mercado Libre, que es una plataforma de venta, como si fuera, no sé, Amazon o Temu, por decir algo, en Sudamérica. Bueno, y si alguien está interesado acá en España en obtenerlo, bueno, lo que tiene que hacer en este caso es escribirnos al canal a hagoperiodismo@gmail.com y bueno, nos puede, ¿cómo se dice? Solicitar el libro y ya vemos cómo hacemos para ponerlo en contacto con Daniel para que Daniel se lo envíe. Obviamente tendrán que pagar los gastos de encomiendas, naturalmente. Ahora sí, le damos la bienvenida a Daniel. La primera pregunta sería la siguiente. ¿Cómo se encuentra hoy la causa AMIA a 31 años? ¿Qué tal? Es un gusto hablar contigo, Ezequiel, y con todos tus oyentes y televidentes de tu canal. Desde la ciudad de Buenos Aires estoy haciendo esta crónica. Por supuesto, el tema del atentado, un atentado que sucedió hace 31 años y que ha sido encubierto, o sea, no ha sido investigado con realidad, con verdad, con ganas, sino que al contrario fue desviado totalmente desde un principio. Es muy difícil de poder sintetizarlo a tu audiencia en esta breve nota que me estás haciendo. Lo que sí voy a tratar es de ser simple en dar títulos para que se entienda mejor todo este tema del atentado a la AMIA. Lo que aquí se quiso imponer desde un principio, ya a las 24 horas después de haber eh, estallado la mutual judía de la calle Pasteur 633, se quiso imponer desde un principio que habían sido o gente de Hezbollah o gente que pertenecía a grupos que habían mandado la República Islámica de Irán a hacer este tremendo acto terrorista. Eso se quiso instalar desde ambos lados, especialmente desde el Estado de Israel, porque desde que se fundó en 1948 el Estado de Israel, siempre supo que el poderío nuclear más fuerte y más peligroso estaba del lado de la República Islámica de Irán. Ningún otro país, ni árabe ni musulmán, contaba, ni cuenta hasta el día de hoy, con las posibilidades de tener armas nucleares, y más, sabiendo que la República Islámica de Irán, dicho por sus presidentes y por sus ayatolas en su momento, siempre quiso destruir al Estado de Israel. O sea, que no exista el Estado de Israel. Por eso el peligro para Israel de que la República Islámica de Irán tenga la bomba atómica. Entonces, la geopolítica o la realpolitik decidió en su momento, ya a las 24 horas de haber sucedido el atentado, de decir, sin ninguna prueba, de que habían sido el brazo armado de la República Islámica de Irán. E inventaron nombres que eran justamente los que gobernaban en ese momento a la República de Irán. Eso lo aprendieron muy bien los agentes de inteligencia de la República Argentina, que recibían todo este tipo de información del FBI americano, no Perdón, de la una CIA. pregunta. ¿Te acordás quién era el director de la Secretaría de Inteligencia de Estado en aquel momento? Porque la verdad es que no me acuerdo yo. Y sería En un interesante principio decirlo. era el ministro, era, perdón, Rucauf, Carlos Rucauf, Ajá, pero en este tema justamente de inventar los nombres, de saber los nombres de los musulmanes iraníes que habían hecho el atentado, que se lo sabe de memoria, es Miguel Ángel Toma. Es el ajá, principal culpable de ser una especie de vocero de lo que le decía el FBI. claro. Y digo el FBI porque yo tengo archivos y comprobantes de que al mes de haber estallado el atentado, viajó el presidente de la delegación política de la DAIA, de los judíos argentinos, Sí, sí. a Washington. Se entrevistó justamente con el vicepresidente del FBI, que le dijo
que habían sido esta gente de la República Islámica de Irán. Luego, en los 31 años que lleva este juicio, que pasó por diferentes jueces, siempre estuvo parado, nunca se investigó, y lo que se hizo es un juicio por encubrir el atentado. Sí. Un juicio se hizo, donde se descubrió que el juez Galeano, que era el titular de la causa AMIA, más los fiscales Barbaccia y Müller, Sí. fueron encubridores. Entonces fueron procesados y fueron sentenciados como encubridores del atentado. O sea que desviaron pistas, inventaron pistas, todo un gran embrollo como para no llegar a la verdad. Sí, embarrar la Eso cancha, como decimos nosotros, sí. embarrar la cancha. ¿Por qué embarrar la cancha? Porque en esos momentos, en el año 94, 95, el gobierno israelí, comandado por un hombre de centro izquierda, no de centro derecha como está ahora Netanyahu, sino que en ese momento estaba Yitzhak Rabin, Ajá. estaba por el tratado de paz con Siria. Entonces, a todo lo que olía a Siria había que dejarlo de lado. Por eso se dejó de investigar a gente muy allegada a Carlos Menem, como Eduardo Canoredul, como Ibrahim Al-Abrahim, que un hombre que venía de Irán sin saber una sola palabra de castellano, le entregaron la aduana de la Argentina. Claro. O sea que, viendo que desde el Líbano justamente, que es ahí al lado de Siria y de Irán, desde el Líbano podían llegar la droga más poderosa y pesada que en este momento, se le entregó la aduana a Ibrahim Al-Abrahim. También se le dio la residencia como ciudadano argentino a Monser Alcázar, el terrorista más buscado en el mundo por narcotraficante y tráfico de armas, venta de armas. Entonces, si unimos eso, que todos estos eran ciudadanos de origen sirio, más Sí. Menem, que era de origen sirio, esta gente estaba muy comprometida con el tema del narcotráfico, con el muy famoso Pablo Escobar Gaviria aquí en la hermana República de Colombia. Esta gente tenía que lavar el dinero. ¿Y dónde lavaba todo ese dinero? En el Banco Mayo. Sí, el Banco de Rubén Beraja. Cuyo presidente era el presidente justamente de la DAIA, Rubén Beraja. Todo esto que yo estoy diciendo, ustedes lo pueden encontrar googleando, simplemente poniendo el banco, que es el HSBC, Ginebra, Suiza. Ahí pongan eso, pongan AMIA, van a encontrar todos los detalles de las cuentas donde era depositada toda la plata en negro que se obtenía por el narcotráfico. Y de ahí vienen los atentados. No vienen por una conquista territorial, porque se sentía Palestina ocupada o por problemas religiosos. No, no, no. Eso se inventó a 15.000 kilómetros de distancia, como estamos nosotros de Medio Oriente, justamente se inventó para abordar la realidad que es este grave problema, que también fue dicho en su momento por un hombre que luego fue asesinado, el señor Perel, el contador Perel, que estaba inmiscuido en estos temas de contaduría, y bueno, luego fue asesinado, también lo pueden googlear toda la historia. Yo estoy contando, por supuesto, lo tengo denunciado ante la justicia entre comillas, por supuesto, la justicia argentina, que sabe. Bueno, claro, sí. Hombre. Desde ese momento hasta el día de hoy, no solamente en el tema AMIA, sino en casos muy importantes, como han sido otros muy importantes. Más, llegamos al caso de que el hoy ministro de Justicia, hoy 18 de julio del 2025, ministro de Justicia de la República Argentina, Mariano Cunio Libarona, va a ser en momentos, a las 9:53 empieza el acto, suena la sirena allí en la calle Pasteur, va a ser el orador más importante en este aniversario. O sea, es increíble, un hombre que estuvo preso en el año 1999 por, y lo voy a leer aquí, me lo noté expresamente, Ezequiel, fue preso por extorsión, coacción agravada y encubrimiento en el atentado a la AMIA. Y hoy va a ser uno de los oradores que va a estar pidiendo justicia en la calle Pasteur. Bueno, sí, ya eso está. Ya quedó clarísimo. Esto es Argentina, como yo siempre digo, es un país muy difícil de entender desde afuera, pero es la realidad de los, digamos, a las 24 horas de estallar el atentado, el canciller argentino en Israel, Mondini, Otegui, manda un cable
diciendo, esto fue el 19 de julio de 1994, un cable que yo lo tengo en mi libro Amia la traición, Sí, está ahí la foto, la realidad. sí. Un cable diciendo que va a viajar desde Israel a Argentina en esos días, en esa semana, un señor llamado Dov Shmolar, que había sido argentino, que vivía en Israel, pero enviado por la Cancillería israelí para coincidir en un solo tema, que era ubicar un solo enemigo. Claro. Eso dice, no habla de Irán, por supuesto, pero todos sabemos que el enemigo siempre fue Irán. Sí, Entonces, la idea clara del gobierno israelí siempre fue, ya desde el primer día, y eso lo iban a hacer desde el primer día en el programa de Bernardo Neustadt, programa muy político, muy, muy visto en ese momento, o el más visto en ese momento, sí. y lo dice también ahí en ese cable. En el programa de Bernardo Neustadt ya vamos a instalar que tenemos ya al único culpable. Eso están las pruebas. Por Sí. eso está todo en el libro Amia la traición, que por supuesto se ha vendido mucho y lo hemos mandado a todo el mundo y lo están viendo. Pero por eso el Mossad en esto baja la cabeza y sigue las reglas de lo que dice el gobierno israelí. Fue Irán, y hasta el día de hoy sigue diciendo lo mismo, baja la línea y lamentablemente las comunidades judías de la diáspora, los que vivimos fuera del Estado de Israel, Sí. tenemos que estar a estas dirigencias de los clubes, de las asociaciones, etcétera, de la comunidad judía, afirmando también lo mismo. O sea, los presidentes de los clubes recibieron esta bajada de línea del Estado de Israel de decir que siempre fue Irán, aunque no hay una sola prueba de que haya sido Irán, no hay una sola prueba de que haya habido un coche bomba, porque según lo que investigamos nosotros, el No hubo atentado... coche bomba. Esperá, que eso no lo tenía claro yo. No hubo entonces coche bomba. ¿Cómo es eso? No existió coche bomba, se encontraron partes de un coche bomba dentro de lo que se encontró en la explosión, de los escombros, pero justamente, por ejemplo, se encontró una bomba de nafta, pero era nueva, nunca se había usado. Después se encontró un amortiguador de una Renault, pero resulta que la Renault, que dicen que había explotado, que vendió el señor Carlos Tejeldín, era una Renault de amortiguadores cortos. Y lo que se encontró ahí es un amortiguador de una Renault de amortiguadores largos. Y el día al atentado, que es muy llamativo, pero muchos testigos lo dicen, el 17 de julio a la noche, hubo 2 helicópteros que pasaran justamente sobre la AMIA en pleno barrio de Once, que muy probablemente de allí tiraran estas piezas, y hasta un motor también de una Traffic que encontraron ahí. Seguramente eran de otro lado, pero como para inventar directamente que hubo un coche bomba, porque cuando uno habla de coche bomba enseguida habla de árabes, musulmanes, Claro. pensando que ellos... Entonces tu teoría, por decirlo así, es que en realidad hubo una bomba adentro del edificio. No, hubo 2 bombas, en realidad, por ver. lo menos es lo que se supone. En esto no podemos No, ser... claro. tenemos ninguna realidad. Lo que sí vemos es que no hubo coche bomba, es que había un volquete estacionado, un volquete donde se tiran todos los materiales de construcción, porque la AMIA en ese momento estaba siendo refaccionada. Había justo un volquete en la puerta. Muy probable que una bomba haya estado en el volquete y otra haya entrado junto con los trabajadores, así que puede haber habido una repetición de esa bomba dentro de otras bombitas que entraban con el material que se usaba para la refacción. Lo mismo pasó 2 años antes, cuando estalló la Embajada de Israel, también estaba justamente en refacciones. Claro. Así que también es muy explotado adentro y no por una camioneta Ford, como también se quiso inventar en el tema del atentado. Entonces, todo esto proviene ¿por qué? Porque el presidente Menem, de origen sirio, musulmán, luego convertido al cristianismo, hizo promesas cuando estaba en campaña para llegar a ser presidente, que estaba en campaña contra Antonio Cafiero, viajó a Siria, esto lo dice el ex embajador que viajó con él, el ex embajador en Chile, Oscar Espinosa Melo, lo dice en mi programa de televisión, lo tengo registrado y lo tengo también publicado en el libro, que Menem le prometió al presidente de Siria, a los dirigentes de Kuwait, de Irak, de Libia y gente de la OLP, de la Organización de Liberación Palestina, y otros grandes comerciantes como la logia Matahaba, con una H en el medio de Matahaba, que es una logia árabe que ayudaba en ese momento, en los principios de los 90,
a ciudadanos de origen árabe o musulmán a llegar a ser presidentes como lo fueron en El Salvador y en otros países de América Central. Claro. Esas lógicas que se manejaban con el narcotráfico y con lavado de dinero, por supuesto que pidieron a Carlos Menem, cuando viajó a Siria, un reactor nuclear. Así clarito, el señor Espinosa Melo, que estaba sentado y del otro lado le pedían eso. Y que Menem, pensando de que el aparato nuclear era como un televisor que lo llevaba y se lo traía en lugar de otras cosas, le decía, sí, yo se lo voy a traer. Parece cómico, pero sí, es que es surrealista, más que nada. Más que cómico, es surrealista. Pero sí, sí. Deuda, nunca les entregó nada. Y a partir de ahí, esta gente mafiosa, narcotraficante, la logia, más otros presidentes, que justamente no estaba la República Islámica de Irán en ese entonces, ahí, en ese momento, fueron los que quisieron cobrarse de alguna manera. Por eso los bombazos contra, no la AMIA, sino que la DAIA, que tenía sus oficinas también en el edificio de la AMIA, en el quinto piso. Vamos a explicar una cosa para la audiencia, porque esto ya me di cuenta que acá en el extranjero no lo saben. ¿Cuál sería la diferencia rápidamente entre DAIA y AMIA, por favor? Sí, la AMIA es una mutual que ayuda, tiene sus socios y ayuda a gente de la comunidad judía cuando llegan a viejitos, un geriátrico o da de comer a gente necesitada. Sí, en fin, es mutual. En cambio, la DAIA se creó mucho después, se creó por el año 1935, si no me equivoco, como para ser la propulsora política de la comunidad judía. No es una mutual, sino que manejaba y maneja el judaísmo oficial, la parte política. Y esos son que nos han metido a los judíos normales, que no pertenecemos al oficialismo o a estas castas, como se llama hoy día, del digamos, nos han metido en este problema porque nosotros no tenemos nada que ver ni con lo que hace el gobierno o el Estado de Israel hoy mismo ni antes, no tenemos nada que ver y muchos estamos en contra. Claro, eso también es bueno. Perdón, eso también es muy bueno señalarlo porque acá en España se suele tener una visión de que todo el judaísmo acompaña lo que está haciendo Netanyahu y me parece brillante que te detengas en ese punto porque vos sabés que en este canal para mí lo más importante es dejar en claro, por lo menos que en este canal yo estoy siempre por la paz, por el diálogo y por la concordia y jamás por la violencia. Entonces me parece que es muy importante que vos aclares esto, Daniel. Claro, inclusive dentro del Estado de Israel también hay una gran parte de la ciudadanía israelí que está en desacuerdo con las actitudes que hace su gobierno, como pasa en cualquier lugar del mundo. Hombre, claro, hay gente que está en contra, gente que está a favor. Sí, sí. No es un conglomerado con una cara de sionista. Yo, digamos que también me siento sionista en cuanto a pensar de que está bien que esté el Estado de Israel, está muy bien que fuera creado en su momento, porque no fue una invasión, o sea, nadie invadió. El Estado de Israel está por una resolución de las Naciones Unidas, firmada por la gran mayoría de los países más importantes del mundo. Y muchos de los países árabes, inclusive algunos que estaban en guerra, entraron en guerra y querían exterminar a Israel desde un principio, hoy día ya firmaron la paz con Israel, como Jordania, como Egipto. Ahora con Siria está mucho mejor desde que no está el presidente Assad. En fin, hay muchos países. Hay otros que todavía... ¿Cuál crees que puede ser? Sí, perdón. ¿Cuál crees que puede ser la solución, si se me permite el término, al conflicto que hay hoy en Oriente? Digo, entre Israel, Palestina, Jordania, todos los países que están, digamos, en esa región, que es una región muy caliente, geopolíticamente hablando, en el mundo. ¿Cuál es tu visión de cómo se podría, si es que se podría? Porque por ahí no se puede, por ahí no tiene solución. Yo imagino que sí y ruego a Dios que sí. Yo lo veo muy difícil, Ezequiel, lo veo muy difícil porque estamos hablando de dos estados o dos pensamientos completamente distintos que ambos creen que tienen la razón y la verdad. O sea, ambos dicen, esta piedra es mía, me la dio Dios y es mía. De los dos lados. Cuando entra ese fanatismo religioso, dogmático, místico, es difícil persuadir a la otra parte. La solución, desde mi punto de vista lírico, te diría, o utópico, era que existiesen dos estados, dos países, Israel y el Estado de Palestina. Claro. ¿Qué sucede?
que el Estado de Israel no quiere, porque dice que es un peligro tener un Estado palestino al lado, Hombre. porque quiere su nación, y el Estado palestino no quiere porque niega la existencia del Estado de Israel. Entonces, está Claro. gobernado por Hamas, del cual tampoco creo que todos los palestinos estén contentos, porque son No, ciudadanos, no, no. o en Dubái, son multimillonarios los Sí, mandamases Hamas. Entonces claro. es un comprometido, muy problemático, y por eso no se ha llegado todavía a ninguna solución. Te hago una última pregunta. ¿Hay preocupación dentro de la comunidad judía, por lo menos la que vos conocés, la con la que vos estás en el día a día, por las declaraciones de Milei, las torpes, déjame decir, declaraciones de Milei que hizo hace un tiempito en Twitter, que dijo el enemigo es el Islam? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo diría que por un lado hay preocupación, por otra también hay una parte de esta dirigencia de la DAIA, como decía, hay una especie de complicidad, como la Ah, hubo en el momento del atentado, porque muchísimos votaron a Milei. La ciudadanía judeo-argentina es mayoritariamente antiperonista, sí, anti lamentablemente. todo lo que esté contra el peronismo está bien, y la mayoría votó a Milei. Entonces, por un lado tienen ese problema, lo votaron, pero por otro se dan cuenta que está haciendo un tipo de trabajo como el que hizo Menem. Menem les prometió el aparato nuclear que les iba a dar y no se lo dio. Y Milei ya habló de cambiar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que no va a poder hacerlo porque eso tiene que pasar por el Congreso Nacional. Explícanos una cosa a los neófitos como yo de por qué es un tema tan caliente esto de cambiar la embajada de una ciudad a la otra. Disculpa mi ignorancia, pero sinceramente yo no lo entiendo, entonces por favor explícamelo para que lo pueda entender yo y me imagino que mucha de la audiencia que tenemos. ¿Cómo no? Acá el tema es Jerusalén. Tel Aviv es una ciudad común, no es un tema donde estén las tres religiones como están en Jerusalén. Para las tres religiones, el catolicismo, el islamismo y el judaísmo, Jerusalén es el centro o la capital prácticamente de lo que es la religión, donde fueron creadas las bases, los fundamentos. Mucho más la del Estado de Israel, por supuesto, porque inclusive en el Corán no está nombrado Jerusalén en ningún lado, y en la Biblia, en la Torá judía, está nombrada prácticamente en todos lados, en todas las partes. Entonces, el tema de pasar la capital argentina a Jerusalén es como decir, bueno, Jerusalén es la capital del judaísmo y la capital de Israel. Y deja Claro, de lado al Islam. perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido todo muy claro, perfecto y prolijo. Gracias a vos, un gran saludo a toda tu audiencia. Perfecto. Un Bueno, gran esto ha abrazo. sido todo desde Hago Periodismo, el canal al que te tenés que suscribir ya mismo.